Como sabéis, este acto lo organiza la Fundación Europa de los Ciudadanos de Izquierda Unida, un poco para contribuir al debate que ahora mismo está en boga sobre los problemas que tenemos en el país, la crisis económica que asola todo nuestro país, ¿no? Y cuáles son las posibles soluciones y las alternativas, porque no se cansan de repetirnos que no las hay, ¿no? Dentro de todos estos debates, una de las propuestas que ahora mismo está en boga y que se está trabajando por parte también de la Fundación es la propuesta de trabajo garantizado. Una propuesta que en principio ha tenido bastante polémica también con este debate en torno a la renta básica universal y que desde la Fundación lo que intentamos es sacar esta propuesta a debate, explicarla y generar un debate público que vaya más allá de Izquierda Unida para ver qué alternativas vamos construyendo para solucionar esta cruda realidad, ¿no? Por eso contamos hoy aquí con, por un lado, Alberto Garzón, como sabéis, diputado de Izquierda Unida por la provincia de Málaga, economista, también licenciado en Economía y con un máster en Economía Internacional y Desarrollo, y con Eduardo Garzón, también economista, con un máster en Economía, ¿no? Así que simplemente pues, le doy la palabra a Alberto y comenzamos la presentación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido a lo que yo creo que es un debate necesario sobre una propuesta concreta que yo creo que tiene un enorme interés, especialmente en el contexto en el que se marca. Nosotros hemos estado trabajando en esta propuesta muchos meses, particularmente lo ha hecho Eduardo, que es mi hermano, aparte de lo que conocéis de él también. Se trata de una propuesta fundamentalmente para responder a la crisis económica desde una doble óptica que participe de una intersección, que es una doble óptica tanto democrática como económica. Por eso yo voy a dejar que Eduardo haga la exposición más técnica, es decir, más puramente económica, mientras yo voy a hacer una contextualización de por qué creemos que es fundamental esta propuesta en este momento histórico. En este momento histórico en el que nosotros detectamos que la crisis económica ha derivado, que ha sido compaginada con una crisis institucional muy grave. Es decir, han cambiado los relatos por los cuales entendemos la política y por lo tanto por los cuales entendemos las instituciones. A esto Gramsci le llamó crisis orgánica. Nosotros hemos venido llamando hace muchos años crisis de régimen, es decir, la manifestación de una crisis democrática, de una puesta en entredicho de lo que son las instituciones políticas, jurídicas, del ámbito de la política, y por otro lado una crisis económica que manifiesta el agotamiento del modelo de acumulación capitalista en el ámbito español. Nosotros entendemos que a esta crisis del régimen hay que darle una respuesta también que hemos teorizado desde hace también muchos años, que es la del proceso constituyente, es decir, una alternativa que compagine lo democrático con lo económico. Sabéis que los clásicos llamaban a la economía política, porque creían que eran dos esferas de la misma sustancia, que eran la misma cosa, la economía política. Y sin embargo, con el devenir de los tiempos, con el auge de la teoría económica neoclásica, que después, digamos, su visión ideológica es lo que hemos llamado, como he venido a llamar, neoliberalismo, se produce una división y parece ser, se fragmenta, se compartimenta, y por un lado se entiende que está lo político y por el otro lado está lo económico. Lo económico sería el espacio solo dedicado para aquella gente que ha aprendido economía, y lo político sería aquello relacionado con las instituciones públicas. Nosotros no compartimos esa visión, creemos que hay que seguir hablando de economía política, y por eso nuestras propuestas, y esta de forma muy concreta, impugna de forma simultánea ambas esferas. Y seguimos haciendo eso porque creemos, como Joan Robinson, la economista británica, que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Esta frase, que ha sido siempre de cabecera para los economistas críticos, tiene aún más sentido cuando de la consecuencia de la crisis económica se ha derivado en toda Europa, en todo el mundo casi diríamos, pero fundamentalmente Europa y Estados Unidos, una concepción de la economía todavía más neoliberal. Es decir, cuando veníamos en una época de neoliberalismo profundo, políticas de ajuste en América Latina, años 80, años 90, en Europa, de desmantelamiento del estado del bienestar, del estado social, cuando sucede la crisis económica, la respuesta que se da, aunque hay un momento de paréntesis, si recordáis, en el año 2008, en el que Sarkozy dice
que hay que refundar el capitalismo y que el de la COE decía que había que hacer un paréntesis en la economía de libre mercado. Aunque existía ese paréntesis, inmediatamente después lo que vino fue una vuelta de tuerca más neoliberal. Y esto es el escenario en el que actualmente nos encontramos. En el caso español son 6 años de sacrificio, 6 años de sacrificio para la mayoría social y 6 años donde se ha puesto en entredicho, como decía antes, absolutamente todo. La hipótesis que nosotros trabajamos es una hipótesis, yo creo que ampliamente compartida por otros economistas críticos, y es la de que viene una nueva crisis financiera como consecuencia de las enormes burbujas financieras creadas como lógica respuesta a las inyecciones masivas de liquidez por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, muy particularmente, y también de esa política de austeridad que lo que hace es agravar la situación de impedimento de la demanda y de constricción de la demanda. Pues bien, cuando hablamos de que esto afecta al ámbito democrático es fundamentalmente por una cosa, porque nos encontramos en este contexto con una crisis, como decía antes, del modelo de acumulación capitalista. Esto afecta a la estructura económica y social, cambia y se fragmentan las clases sociales, se fragmentan y se produce, pues claro, cuando veníamos de una estructura social con prácticamente todo el mundo trabajando de los que querían hacerlo y cambiamos a una estructura social de mayor precariedad y cambiamos a una estructura social con casi 6 millones de parados, obviamente cambia también esa estructura social y cambia también la forma, la concepción del mundo de esas personas que se han visto desplazadas de su identidad económica y su identidad política. Pero junto a ello hay una crisis del sistema de representación, de la democracia representativa liberal, como le podríamos decir, y eso afecta a la estructura política y a la estructura organizativa. Hay una puesta en cuestión de las organizaciones políticas, de los sindicatos, partidos políticos, congresos, senado, y todo eso se da, a nuestro juicio, por un problema fundamental. Y el problema fundamental es que llevamos muchos años sufriendo un proceso destituyente. Un proceso destituyente en el que se ha puesto en tela de juicio y se ha tenido lugar una crisis de lo que llamaríamos el paradigma constitucional. Nuestras constituciones han sido vaciadas en una dimensión formal y en una dimensión sustancial. Voy a contar una cosa que sirva de anécdota, pero de ejemplo también. Yo cuando hace unos años que estaba en la universidad, me dijo un compañero, me dijo: Alberto, yo cuando llegué a la universidad hace 30 años, era de centro, había gente a la derecha, había gente a la izquierda, dice, y ahora 30 años después estoy en la extrema izquierda, pero no me he movido. Claro, ¿qué representa eso? Representa una derechización y una sociedad que se ha ido derechizando en sus concepciones. Eso creo que está pasando también, que es la percepción que hay con la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que en su artículo 128 dice algo así como: toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Hace un par de años lo puse en una red social, se decía que era el artículo 128, y bueno, pues empezaron a decirme comunista, que lo soy, porque lo decían de una forma peyorativa. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Saquear supermercados? ¿Estáis pasando? Se lo dicen diputados del PP también, ¿no? ¿Estáis pasando? ¿Sois unos bolcheviques? Obviamente no tenía ningún sentido cuando era el texto literal de la propia Constitución. Entonces hemos tenido un vaciado formal y sustancial de las constituciones. En el ámbito formal, quiere decir que nuestra Constitución ha sido superada jurídicamente por nuevas disposiciones, sobre todo relacionadas con la Unión Europea. Se ha ido constituyendo un ámbito institucional nuevo, construido, y esto es muy importante, desde arriba, no desde abajo, sino constituido desde arriba, que se impone a la Constitución Europea y que nos lleva a la clásica respuesta política e institucional de decir, bueno, es que lo manda Europa. Cuando esa Europa es un sujeto político bastante especial. Esa Unión Europea que ha ido imponiendo una nueva normativa y que ha ido, por lo tanto, vaciando formalmente de contenido nuestras constituciones. Se ha dinamitado en ese sentido el Pacto del 78. Ese es un vaciamiento formal, que su último punto, claro, ha sido la reforma del artículo 135 por el Partido Popular y Partido Socialista, que es una reforma formal, precisamente bajo petición de que se adaptara jurídicamente a lo que era el nuevo proceso de cambio y transformación social dirigido por la Unión Europea y más concretamente por lo que hemos llamado la Troika, la
Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. Pero junto a ese vaciado formal de la Constitución hay un vaciado sustancial, esto es muy importante. El vaciado sustancial tiene que ver con el desmantelamiento del Estado social. Yo vengo del Congreso, inmediatamente venía a votar en la Comisión de Economía y estábamos hablando, hemos sacado el tema de Endesa. El tema de Endesa, que es un escándalo. Es un escándalo. Endesa es una empresa pública 100%, que el Partido Socialista privatizó en un 33% y después el gobierno de Aznar privatizó el resto. Se privatizaba, se decía que era porque lo público es más ineficiente y era mejor que esté en manos privadas. La enorme paradoja es que ahora es propiedad de Enel, que es una empresa que es también pública, pero italiana. Y ahora hay un escándalo tremendo, que es que se ha repartido dividendos por 14.000 millones de euros, vamos a quedarnos con esta cifra, en tanto que después hablaremos de cifras concretas del trabajo garantizado y nos van a permitir ver la magnitud de esta cuestión. 14.000 millones de euros de dividendo en una empresa que tenía 2.000 o 3.000 millones de beneficios en el último año, que por lo tanto no le daban para hacerlo. Y para hacerlo ha tenido que pedir prestado a una entidad financiera registrada en un paraíso fiscal que resulta que es propiedad también de Enel. Es decir, Enel se reparte a sí misma dinero y quien presta el dinero es la propia Enel. Es un escándalo absoluto que es permitido por el gobierno. Se lo hemos planteado al gobierno, se lo planteé el otro día yo personalmente a Guindos en una comisión de control y no contestó. Hoy el Partido Popular ha dicho exactamente lo mismo, que es una propuesta, la nuestra, que es la nacionalización, una propuesta bolivariana y que ellos no tienen nada más que decir. ¿Y a santo de qué viene esto? Pues porque Endesa es una de esas empresas que era pública, que servía de instrumento para garantizar las garantías positivas recogidas en la Constitución y que es parte de lo que ha sido el desmantelamiento del Estado social. El Estado social no es solo la sanidad o la educación pública, como a veces de forma cotidiana podemos entender, son también todos los instrumentos públicos que permiten que las garantías positivas se puedan aplicar. Por lo tanto, son las empresas estratégicas. Claro, hemos llegado a un momento en el que parece que es estratégico rescatar autopistas y no las empresas energéticas, pero es parte de ese vicio que se ha ido generando y que también es muy problemático porque ideológicamente se ha ido interiorizando esa política según la cual lo privado debe prevalecer. Este es el caso clarísimo del Partido Socialista, que no impugna en absoluto esta visión de la economía, pero estas garantías positivas de la Constitución aparecen vaciadas, es decir, no tienen sentido. Y esto lo percibimos todos. Cogemos nuestra Constitución y vemos artículo de derecho a la vivienda, parece que como si no estuviera escrito. Derecho al trabajo, como si no estuviera escrito. Derecho a la seguridad social, tampoco. De todas las garantías positivas, en el sentido jurídico de la Constitución de 1978, son sistemáticamente incumplidas. Sistemáticamente. Sabéis que jurídicamente están las garantías negativas que suponen al Estado prohibiciones. El Estado no puede interferir en la vida de los ciudadanos entrando, por ejemplo, en la casa sin una autorización judicial. Eso es una garantía negativa, pero tiene garantías positivas que deberían ser obligaciones para el Estado. Por eso deberían aparecer recogidas jurídicamente y ser vinculantes en un constitucionalismo, digamos, progresista, propio de las ideas del constitucionalismo, del paradigma constitucional derivado de la posguerra. Sin embargo, insisto, elementos como la garantía al trabajo, la garantía a la vivienda, se han perdido. Y el mismo concepto de garantía se ha ido vaciando. Y nosotros lo que queremos hacer es recuperarlo. Recuperar una concepción en la que ahora que queremos construir un nuevo proyecto de país, aprovechando una oportunidad histórica, la Constitución que queramos construir preserve las garantías positivas, es decir, tenga obligaciones el Estado para con determinadas conquistas sociales como la sanidad pública, la educación pública, en tanto que si es una garantía positiva la sanidad universal, no se pueda impedir a la gente entrar en las urgencias, por ejemplo. Eso es preservar las garantías positivas y obligar al Estado. ¿Qué significa obligar al Estado? Significa que si a ti no te permiten entrar en la sanidad universal, puedes ir a un juzgado y denunciarlo para que el Estado te permita utilizar la sanidad universal. Lo mismo con una vivienda. Claro, cambiaría la política de vivienda absolutamente. Porque si tú tienes capacidad de ir a un juzgado y decir, yo soy ciudadano español y mi Constitución dice que tengo derecho y que el Estado, por lo tanto, tiene obligaciones a preservarme una vivienda, pues entonces el Estado tiene que hacer una política de la vivienda encaminada pues, a alquileres públicos baratos y una serie de elementos que técnicamente son posibles en tanto que hay millones de viviendas vacías y en tanto que somos, en principio, un país desarrollado tecnológicamente para poder dar salida a eso. Y lo mismo ocurre con el trabajo.
Entonces, esto es muy importante que partamos de la idea de que tenemos que deconstruir la ideología que nos han ido insertando los medios de propaganda. Voy a hablar de esto, parece como si fuéramos, pues eso, lo que decía el PP, bolivarianos, utópicos, y precisamente el trabajo que han hecho Carlos y Eduardo especialmente, lo que hace es demostrarte que técnicamente la cantidad de dinero que se necesita es incluso inferior que la que se ha destinado, por ejemplo, al salvamento del sistema financiero. Es una enorme idea, es una idea muy potente, y es que si en vez de rescatar al sistema financiero hubieran rescatado a las personas para que tuvieran un empleo y por lo tanto tuvieran ingresos con los que, por cierto, seguir pagando los bancos, y de esa forma rescatabas a los bancos de forma indirecta, cuestión muy interesante, en tanto que el capitalismo son puras contradicciones, se hubiera gastado mucho menos dinero. Esa es la contradicción del capitalismo. El otro día teníamos los debates de los presupuestos con respecto a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, como todas las empresas públicas, en ese proceso de desarticulación del Estado social, ha sido víctima de las externalizaciones. De hecho, lo que eran empleados públicos empezaron a ser empleados de las subcontratas. Claro, eso encarecía el proceso, porque bajaban los salarios del empleado en cuestión, pero se incrementaba el margen del intermediario. De tal forma que la dirección de la Biblioteca Nacional ha presentado un informe proponiendo recuperar a todos esos empleados y cargarse a todos los intermediarios que son empresas privadas. Y el informe concluye que sería mucho más barato hacer eso. Es la enorme paradoja. Pero el gobierno en este caso tiene instalada una tasa de reposición de impedir contratar empleados públicos nuevos y por lo tanto, buscando la austeridad, está forzando a un encarecimiento de los servicios. Esto tiene que ver con lo que decíamos del trabajo, porque ahora Eduardo podrá exponer cómo lo que gastas para hacer un trabajo, un escenario de creación de empleo, lo ahorras también en prestaciones por desempleo, entre otras categorías. En ese sentido, lo que venimos a decir es una idea muy potente, y es que nosotros queremos que se cumpla la Constitución de 1978 en sus garantías positivas. Por lo tanto, que quienes son los traidores a la esencia de la Constitución son aquellos que la han dinamitado, porque a nuestro juicio el capitalismo en este estado actual y en un intento de sobrevivir le sobran las conquistas sociales conseguidas por generaciones precedentes a la mía. Y la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales, la negociación colectiva, son elementos y conquistas de generaciones precedentes a la mía, desde mi punto de referencia, que ya le sobran al capitalismo. De ahí la reforma laboral del Partido Socialista del año 2010, de ahí la reforma laboral del Partido Popular, porque están encaminadas a dinamitar, no a reformar, a dinamitar el derecho del trabajo, a dinamitar los determinados derechos, como por ejemplo era descomponer, digamos, las pensiones públicas y quitarlo del índice de referencia con el IPC. Es decir, estamos, y esta es nuestra conclusión, y doy paso a Eduardo, en un proceso destituyente. Todo proceso destituyente es a la vez un proceso constituyente. Por lo tanto, estamos en un proceso destituyente en el que las conquistas de 1978 y por lo tanto la sociedad de 1978 desaparece, se retrae y se tiene lugar un proceso constituyente dirigido por las élites económicas y políticas, lo que hemos llamado la oligarquía europea. La oligarquía europea es la que ha constituido Maastricht, es la que ha constituido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es la que ha constituido el euro, es la que ha constituido pues, todas las últimas reformas, como entre ellas la reforma constitucional del 2011, al servicio de la supervivencia del capitalismo y particularmente al servicio de la oligarquía alemana. Ese es el proceso constituyente. De hecho, recordad que cuando se intentó avanzar en ese proceso constituyente más rápido de lo que la sociedad permitía, que era con el fracasado proyecto de Constitución Europea, cuando aquí se votó, porque se hizo un referéndum, es una cosa anormal, pero se hizo un referéndum, se votó y mayoritariamente la verdad que salió que sí, no sé si fue un 60 y mucho por ciento, 70 y mucho por ciento, que la gente votó que sí, y por lo tanto se aprobó. Eran tiempos en que gobernaba el Partido Socialista, el PP y PSOE votaban que sí. En Francia, ese referéndum salió que no, por una heterogeneidad de factores salió que no. Entonces, desde arriba se dio la directriz de que los franceses se habían equivocado votando, habían votado mal, y que por lo tanto había que aprobar de todas formas el tratado, o sea, digamos la Constitución Europea, por las asambleas nacionales. Y efectivamente el Parlamento lo aprobó, lo cual mostraba ya signos de desconexión entre lo que es el ámbito parlamentario y el ámbito de la sociedad civil. Cuando esto sucedió también en Holanda, ocurrió exactamente igual, se volvió a aprobar por el Parlamento. Y cuando sucedió en Irlanda tenía que aprobarlo sí o sí por referéndum, así que salió que no,
¿Y qué dijeron los de arriba? Dijeron, vaya, pues hay que repetir el referéndum. El propio concepto de repetir un referéndum, a los 3 días de salir que no, está expresando que se está constituyendo un ámbito y una estructura institucional desde arriba. Y ese es el proceso constituyente dirigido por la derecha. Y ahora la crisis ha radicalizado y agudizado ese proceso. O sea, los cuantos decretos, creo que eran como 70 reales decretos del Partido Popular en esta legislatura, son parte del proceso constituyente. Es el proceso constituyente de la derecha. Por eso, la idea clave para nosotros es decir, ya no va a ser nada igual que antes. Ya no se trata entre quedarnos como estábamos o elegir un proceso constituyente. El dilema es qué tipo de proceso constituyente queremos. El que dirige la oligarquía, que es española y europea, o el que dirige la mayoría social en este país. Y la propuesta técnica está aquí encima de la mesa. Es un inicio de debate, pero que une, y creo que con acierto, el elemento puramente democrático con el elemento puramente técnico. Y para finalizar, una cuestión que reside en el fondo de esta propuesta, y es algo de filosofía política. Aquí se defiende la libertad en el sentido positivo. La libertad negativa es un concepto utilizado por los liberales. Para un liberal, si un mendigo entra en un supermercado, es una persona libre, porque nadie le ha impedido entrar. Porque la libertad está definida en términos negativos, como la capacidad de que nadie te impida hacer algo. Entonces el mendigo es libre, pero sabemos que no puede satisfacer sus necesidades básicas porque es un mendigo. Desde ese punto de vista, nuestras sociedades actuales son sociedades que no son libres, porque están llenas de mendigos. Y aunque nadie les impida caminar por la calle, entrar en los supermercados, no tienen capacidad de desarrollar su vida dignamente. Por eso nosotros utilizamos el concepto de la tradición republicana socialista, que es el concepto de libertad positiva. Libertad positiva no es que no te impidan hacer algo, no es solo eso, es que puedas desarrollar tu vida con dignidad, que puedas tener satisfechas tus necesidades más básicas, que tengas sanidad pública, educación pública y tengas todas las prestaciones sociales y desde luego el empleo. Por lo tanto, lo que se está defendiendo aquí es el intento, yo creo que necesitamos ganar esta batalla, que es cultural, no solo política, de recuperar el concepto y la palabra libertad. Libertad desde el punto de vista positivo, porque no hay libertad en un mundo que se muere de hambre y mientras hay gente que no tiene empleo. Y ese es el propósito fundamental de romper, y diría, la línea de flotación con la propuesta que ya doy paso a Eduardo. Muchas gracias.